Tuvo un gran éxito cuando se publicó. Trataba básicamente de la circulación de la savia en los vegetales. Pero además, era un libro muy representativo. No era como los anteriores. Proponía un nuevo modo de ver las ciencias y se aproximaba a los conceptos newtonianos que estaban triunfando en la vieja Francia de Descartes. Los discípulos de Descartes dan prioridad al raciocinio como medio de conocimiento. Pero los newtonianos defienden la observación y la experiencia como fundamentos del método científico. El pensamiento de Newton no era muy conocido en Francia, porque sus obras estaban escritas en inglés, y también porque son obras matemáticas muy complejas. Buffon, al igual que Voltaire o Madame du Châtelet, fue un importador del pensamiento. Ellos traducen y proporcionan los medios para entender este pensamiento. Sus propuestas van a tener un impacto muy fuerte, no solo en la historia natural, sino también en las matemáticas y la física de los siglos XVIII y XIX. El 18 de marzo de 1739, Buffon pide que lo trasladen como adjunto a la sección de botánica de la Academia de Ciencias. Para Buffon, las oportunidades no dejan de sucederse. La muerte de Michel-Louis Rénomé, un prestigioso botánico, es para él un golpe de suerte. Para sustituirle, la Academia propone a 3 candidatos, entre los que se encuentran Buffon y Bernard de Jussieu. ¿Quién conseguirá el puesto? La expectación es máxima. Sorprendentemente, el rey nombra a Bernard de Jussieu para ocupar el puesto de Rénomé y a Buffon para ocupar el que deja Jussieu. Ha logrado ascender el primer escalón. Poco tiempo después, Luis XV convoca a Buffon. Quiere mejorar la madera del bosque de Fontainebleau. Es un gran honor. El rey le ofrece el puesto de superintendente de los bosques del dominio real. Al contrario de lo que cabía esperar, Buffon rechaza el puesto. Y Luis XV le ofrece una renta de 2000 libras para compensarle por sus investigaciones sobre la resistencia de la madera. El 16 de julio del mismo año muere de viruela Charles-François de Cisterney-Dufay, gran intendente del Jardín del Rey. ¿Quién ocupará ahora este puesto tan codiciado? Buffon, como todo el grupo de sabios, desea fervientemente ese puesto. Ya se ha cuidado de que Dufay, en su lecho de muerte, le escriba una carta de recomendación para el ministro Maurepas. La carta dice que él es el más apto para cumplir esa función. El 26 de julio de 1739, solo 10 días después de la muerte de Cisterney-Dufay, Luis XV firma el nombramiento. Buffon es ahora intendente del Jardín y del Gabinete de Historia Natural del Rey, actual Jardín de Plantas y Museo de Historia Natural de París. A sus 32 años, Buffon dirige uno de los principales centros científicos de Francia. Este jardín está compuesto de parterres cultivados. Cerca hay zonas pantanosas y también allí se encuentra la farmacia, que antes se conocía como la apoteca del rey. Tiene antiguos recipientes que antes contenían medicamentos y plantas medicinales. Poco a poco esta farmacia se transformó en gabinete y ya no se utilizaba solamente para guardar y proporcionar plantas medicinales. También había instrumentos curiosos relacionados con la historia natural. Y lo que hace Buffon es explotar ese lugar. Amplía el jardín y contrata un grupo de corresponsales para el Jardín del Rey. Estos viajarán por Francia, Europa y otras tierras y traerán nuevas plantas y objetos de esos países. El gabinete adquiere muchísima importancia. Buffon solía encerrarse durante horas en el gabinete del rey en compañía de su colaborador Daubenton. En la sala de taxidermia examinan animales exóticos procedentes de otras tierras. Este pájaro que han traído de las tierras australes intriga a Buffon. Tiene cuerpo de gaviota y una curiosa cabeza. ¿A qué especie pertenece?
Y este coipo, enviado personalmente por la emperatriz Catalina de Rusia, es de un tamaño increíble para la época. Las riquezas recogidas por los corresponsales llegan al gabinete del rey desde los 4 puntos cardinales. Guénaud du Maurier trae de su viaje un extraño presente, un papagayo de América todavía vivo. Buffon, siempre en busca de experimentos novedosos, trata de aclimatarlo. Buffon estaba muy ocupado en sus funciones de intendente. Y no hay que olvidar que además pasaba la mitad del tiempo en su ciudad natal, Montbard. Allí tenía bienes inmuebles muy importantes y evidentemente no podía ocuparse de todo. Por eso confió la custodia de este gabinete a un hombre de confianza. Se trataba de su amigo de la infancia, Daubenton, que era doctor en medicina y también había nacido en Montbard. Buffon, no obstante, sigue encargándose de la política del gabinete y vigilando de cerca lo que allí ocurre. Él es el que aporta las muestras importantes a las colecciones reales. Después, Daubenton las organiza y las da a conocer al resto de la comunidad científica y al gran público. Según el almanaque real, el Gabinete de Historia Natural en el Jardín de Plantas puede visitarse 2 veces por semana. El señor Daubenton es el que muestra las colecciones. Buffon tiene que hacer una demostración pública ante la corte del rey Luis XV. Antes habrá un ensayo general, pero el investigador se muestra bastante inquieto. Buffon ha empezado a interesarse por los espejos ardientes de Arquímedes, que los utilizó en el año 212 a.C. para incendiar la flota romana que sitiaba Siracusa. Su invento está formado por espejos móviles que reflejan y focalizan la luz del sol en un solo punto y elevan la temperatura hasta prender fuego al objetivo. Con este experimento, Buffon pretende demostrar la relación que existe entre la luz y el calor. Ha prometido al rey que logrará quemar una cabaña de madera. Su fama está en juego. Ante Luis XV, el fracaso es impensable. Ante el rey, el fracaso es impensable. El fracaso es impensable. La demostración es todo un éxito. A partir de entonces, el rey se referirá a Buffon como el nuevo Arquímedes, lo que halaga el orgullo del investigador. En nombre de Luis XV, Maurepas pide a Buffon que prepare una descripción ilustrada y le encarga un libro artístico sobre el Gabinete de Historia Natural del Rey. La obra estará dedicada lógicamente al soberano reinante, Luis XV, y realzará más aún la gloria del monarca. Pero Buffon decide transformar el proyecto por completo. En vez de limitarse a las colecciones del gabinete, Buffon tratará de describir la naturaleza entera. Intentará explicar a la vez el nacimiento del planeta y la vida que se ha desarrollado en ella. En el momento de escribir la historia natural, Buffon tiene mucho que aprender y extraerá sus conocimientos esencialmente de los libros. Con la intención de completar este proyecto, Buffon pasará 50 años de su vida en el despacho. De su método de trabajo no se sabe prácticamente nada. Buffon temía quedar sepultado bajo los papeles y quemó muchos de ellos. La elaboración de esta gran obra fue muy larga. Buffon fue nombrado intendente en 1739 y recibió este encargo en los meses siguientes. Pero los 3 primeros volúmenes de la historia natural no aparecieron hasta 1749, 10 años después. En el primer volumen, Buffon escribió: "Reunamos hechos para que nos den ideas", y estuvo reuniendo hechos durante 10 años. En el otoño de 1749 aparecen los 3 primeros volúmenes de la historia natural. Serán el principio de una intensa obra sobre la Tierra y las especies. Los 3 primeros volúmenes de la historia natural fueron una gran sorpresa para el público. Todo el mundo esperaba leer la descripción de los primeros animales y de los primeros vegetales,
pero lo que contenían era algo muy diferente. En el primer volumen se dan las instrucciones para estudiar la historia natural. Es algo así como el discurso del método de Descartes. Buffon explica cómo enseñar la historia natural y cuáles son las claves para aprender a clasificar las criaturas del mundo. Después presenta su teoría sobre la Tierra. Describe cómo se han formado las montañas, cuál es el papel de los volcanes. Hay una hipótesis sobre la formación de los planetas, que se centra concretamente en el origen de la Tierra. También desarrolla una teoría acerca de la reproducción de los animales. Y hay también toda una parte de la obra dedicada al hombre y a las diferentes razas. Describe todos los pueblos del mundo. Son efectivamente muchas cosas. No obstante, hay una unidad de trabajo en todo esto. La ciencia que Buffon describe no es ni matemática ni clasificatoria. Este es un dato significativo, porque parece paradójico a la hora de escribir una historia natural o un libro sobre física. Pero, según Buffon, las matemáticas son para los objetos abstractos como los planetas o las notas musicales y no funcionan como la física, que está más cerca de lo real. Por otro lado, hubo un coetáneo de Buffon, Linneo. También realizó una importante clasificación de las especies. Él también trató de poner en orden todo lo real. Según Buffon, su método era equivocado, pues no retenía de cada especie más que un carácter. Por ejemplo, los dientes, el número de patas, la forma del pie. Él consideraba que era un método algo forzado y artificial y que conducía a conocimientos equívocos. En la historia de la Tierra, Buffon considera el globo en su totalidad física como un objeto de ciencia. Su libro comienza con esta frase: la historia de la Tierra debe preceder a la historia particular de sus creaciones. La historia de la Tierra es una historia de contrastes y de paradojas. Muchos grabados antiguos muestran a un dios que pone en orden los elementos. Sin embargo, en el texto de Buffon, no se menciona nada de esto. Él dice: no se puede conocer más que lo que se compara. Y su método de comparación excluye a Dios de la naturaleza. ¿Por qué? Precisamente porque Dios es incomparable. Esta creencia de que Dios es único e incomparable es el motivo de que lo excluya de la ciencia de la naturaleza. Buffon, contrariamente al espíritu científico de la época, refuta la historia del Génesis sobre el origen de la Tierra. Según él, hay que excluir la idea de que el diluvio configuró el relieve. Él cree que el arquitecto de la naturaleza es el tiempo y que actúa muy lentamente. Buffon dice: el diluvio es un milagro. Es una acción que ha intervenido en el curso del mundo, que ha interrumpido el curso de los acontecimientos y que no estaba previsto, pero que tampoco ha dejado ningún efecto visible. Para explicar por qué hay conchas en tantas regiones alejadas del mar, hay que buscar causas muy antiguas y que se repitan a lo largo del tiempo. La acción de las mareas explicaría el hecho de que el mar cubriese lo que hoy es tierra. Buffon escribe: la Tierra, antes del diluvio, estaba habitada por las mismas especies de hombres y de animales. Tenía que ser más o menos como es hoy. El pensamiento de Buffon es moderno en ese sentido, porque pretende distinguir clara y firmemente la explicación científica de las teorías religiosas. Es incluso más moderno que muchas personas de este siglo, como los creacionistas, que explican los fenómenos científicos mediante una lectura estricta de la Biblia.